pueda salir un momento, maestro, porque Sí, no, ya estaba... estoy viendo aquí que se está conectando esta ley, ¿no? ¿Cuál es? Regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública. Y también nos dice que la causa de esta ley es la incapacidad de los operadores para determinar en su momento la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza. Sabemos que todos tenemos problemas en casa, todos vivimos situaciones de conflicto en nuestra casa y muchas veces se trasladaban al trabajo, hablando principalmente de elementos de seguridad, ¿no? Ahorita comentaba con uno de los compañeros que efectivamente antes lo hacían como termómetro, ¿verdad? Como me late, pues así hago todo. Entonces, había un principio, una ausencia total de mesurabilidad en la legislación. Entonces no había criterios, no se sabía cómo manejarse. Y volvemos al tema, si no hay una medida, no hay proporción, y si no hay proporción, pues no hay racionalidad. Esto nos lleva al artículo 2, ¿no? También el objeto de la ley. ¿Cuál es ese objeto? ¿Cuáles son las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza? Yo creo que todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, por el ámbito en que se manejan, han comparecido o han estado en algunos otros centros y por supuesto capacitaciones sobre el uso de la fuerza, ¿verdad? Técnicas, etcétera. Y bueno, yo creo que todos ustedes también saben que ha sido criticada esta ley, ¿verdad? Que algunos dicen, oye, tiene 200 errores y pues no es posible, hay que tirarla toda y volverla a hacer totalmente. Sin embargo, antes no se tenía esta herramienta. Vamos a ver que a pesar de las críticas, esta herramienta puede ser muy útil. Yo espero que, como me comentaba el maestro Martín Jiménez, además de ser una charla, pues podamos hacer un mini taller, ¿no? De 2-3 minutos en donde veamos cómo podemos aplicar esta ley en función y en ayuda nuestra. Hasta aquí vamos bien, ¿hay dudas, comentarios? ¿Se escucha bien? Hola. Sí, sí, se escucha bien. Tenemos aquí que también la definición, obviamente, tomé nada más o extraje lo más importante de esta ley, como las armas de fuego, ¿no? Obviamente, en la ley vienen las definiciones, porque acuérdense que el derecho, pues tiene, digamos así, en términos generales, tres problemas básicos. Uno, el primero es definir, el segundo es aplicar y el tercero es explicar, ¿no? No necesariamente en ese orden, a veces podemos definir, explicar y luego aplicar. Entonces, esta ley pretende ser, como nos decía el artículo 2, una norma general que nos ayude a poder saber en dónde estamos parados y sobre todo como, ¿no? de la seguridad pública. Entonces, así tenemos que en la fracción 2 se habla de las armas de fuego. Bueno, me tomé la libertad de hacer esta presentación porque vi que en la sesión del maestro Martín Jiménez no tenían la ley a la mano, no tenían como un parámetro para estar comparando y de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, por ese sentido tiene esta presentación. Aquí nos vamos a detener un poquito porque también la definición de este artículo tercero nos dice que hay unas armas que son menos letales y nos explica un poco que son aquellas que a través de las cuales se disminuyen las funciones corporales o se pueden disminuir las funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle lesiones. Y entonces aquí podemos decir que se trata pues de no matar así literalmente al individuo, ¿no? Sin embargo, aquí es donde empieza la ley a chocar con la realidad, ¿no? No sé, ustedes en su experiencia, yo imagino que ustedes hablamos del origen de esta definición, aquí lo ven en la pantalla, lo verían a su mano derecha, proviene de non-lethal, ¿no? Una terminología norteamericana o inglesa, si se quiere ver así, donde dice que no es letal, ¿no? Pero no letal no significa eso, significa que tiene menos probabilidades de matar un objetivo con un arma de fuego, que un arma de fuego. Entonces, menos no significa cero probabilidades, ¿no? Entonces, hay una diferencia jurídica entre no letal y menos letal. Entonces, sí sería bueno
esta distinción, porque aquí no estamos hablando no del uso de la fuerza, sino que estamos hablando de las armas, de su composición y de lo que pueden producir, ¿no? ¿Están de acuerdo que una piedra, un libro, una pluma puede ser un arma letal, ¿no? Entonces, para efectos jurídicos, la misma ley está tratando de hacer una definición, pero se queda corta, ¿no? Porque se refiere a las armas y no al uso de la fuerza. Entonces, si lo vemos en todos los documentos que ustedes hayan podido revisar, todos los cursos a los que ustedes hayan podido asistir, los documentos legales hablan sobre el uso de la fuerza en estos 4 niveles, ¿no? Presencia y comandos verbales, manos vacías, fuerza no letal o menos letal y la fuerza letal. Entonces, este marco legal, al aplicarle el uso de la fuerza pública, es una forma de trazarse, pero debe construirse y justificarse bajo unos criterios que son 2 básicos, ¿no? Proporción y razón, ¿no? Proporcionalidad y racionalidad, ¿no? Que hemos visto o hemos tocado así muy brevemente al inicio. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar esta fuerza epiletal o casi letal? Pues evitar la muerte del objetivo, como lo decíamos, ¿no? ¿Y cómo se evita eso? Bueno, se pueden provocar lesiones, pero focalizadas. ¿A dónde? Al sistema respiratorio, muscular, o incluso se puede clasificar como temporales, o si se utilizan cuestiones físicas o químicas, puede ser que hablemos de que la recuperación del individuo sea de 15 minutos, ¿no? O algo así, es el tiempo estimado. Pero eso es lo que debería de considerarse, eso es lo que debería de ser, el deber ser, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que dentro de estos dispositivos hay de 3 a 5 categorías y están divididos así, pero se dividen no en cuanto al uso de la fuerza, sino en cuanto al despliegue, ¿no? Las formas de despliegue. Y ahí tenemos los aerosoles, dispositivos y municiones químicas, municiones de impacto, dispositivos de distracción y municiones de brechaje, ¿verdad? Entonces, aquí yo puse una nota que espero que ustedes tomen en cuenta cuando hablemos de ello, porque dentro de la charla, pues vamos a ver que es importante tomar algunos aspectos, como cuáles, pues análisis situacional preliminar y una clasificación de disturbios, si hay presencia de familiares, niños, etcétera. Eso vamos a intentar verlo casi al final. Hasta aquí no sé si está claro el tema, si vamos bien. ¿No? Bueno, entonces, tenemos que para el uso de la fuerza hay 5 subniveles, vamos a llamarlo así, que describen los niveles progresivos en que se debe utilizar. En términos de efectos, el individuo que recibe el impacto cinético o químico, ¿no? Aquí los tenemos: aerosoles, control, disuasión, intervención y brechaje. Nada más que aquí, en esta tabla que les estoy presentando, estos últimos 2, el de intervención y brechaje, esos dispositivos de impacto directo o distracción con agentes químicos o postas de caucho, y esas municiones de impacto de 37 milímetros, penetración de barricadas, etcétera, etcétera, no son no letales, no obstante que así lo planteen, sino que realmente son letales. O sea, estos últimos 2, la intervención y el brechaje, deben considerarse letales. O sea, aquí habría que ver si el proyectil en cuestión permite deslindar adecuadamente responsabilidades. O sea, hay un desconocimiento generalizado jurídico y táctico de estas capacidades técnicas de estos dispositivos. Y bueno, están mal clasificadas según mi perspectiva, ¿verdad? No sé su visión, no sé si quieran comentar su percepción al respecto, ¿verdad? O lo pueden hacer en un momento determinado, cuando ustedes lo indiquen. Entonces, así podemos ir al artículo 3º, en donde vuelve a señalarnos este artículo 3º, estas armas letales, que son las que pueden causar lesiones graves y muerte, y el control. ¿Qué es el control? Pues la acción de los integrantes de las instituciones para la contención, ¿verdad?, sobre las personas. La detención, las funciones corporales, incluso se atreve
este apartado a señalar que es una lesión, el daño producido por una causa externa y una lesión grave. No sé si tuvieron o han tenido oportunidad de revisar la ley. En ese sentido, nos va dando pues a través de estas definiciones las armas necesarias para establecer cuál puede ser incluso nuestra responsabilidad. Y así llegamos a la absoluta necesidad. La definición del uso de la fuerza nos permite manejar esta absoluta necesidad, ¿no? Inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, que es uno de los temas importantes, que sea absolutamente necesario el uso de esta fuerza. Bueno, también nos habla de los principios del uso de la fuerza. Habíamos hablado de absoluta necesidad, es la última alternativa aquí, ¿no? Tenemos que estar claros en eso. Y está como última alternativa cuando el elemento policíaco, para mantener el orden y la paz pública, ha agotado otros medios, y esos medios todos deben ser legales, ¿no? Prevenir, aquí me gustaría detenerme un segundo para hablar de que esta prevención nos dice que estos operativos, cualquiera que sea, deben estar planificados. No es lo mismo, yo creo que todos ustedes, o los que han participado en algún evento masivo, como oficiales o como simples ciudadanos civiles, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, los que hemos ido a la romería, estamos hablando de un promedio de 500,000 personas que están marchando, ¿verdad? De los que hemos ido al estadio, pues 2,500. Pero no es lo mismo ir al estadio a participar en un partido con los Tecos que a participar con un Atlas Chivas, ¿verdad? No es lo mismo. Un América Atlas, un América Chivas, no es lo mismo. No es lo mismo ir a una marcha de la comunidad lésbico-gay, ¿verdad? Una marcha de feministas, qué sé yo, una protesta pacífica de las personas desaparecidas de Ayotzinapa o de otros desaparecidos. No es lo mismo, por eso se tiene que tomar en cuenta la prevención, es decir, la planificación, porque imagínense, para 2,500 en un estadio, por decir un número, 100 policías, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cómo contienen, cómo dirigen a esa turba, ¿no? A esa gente? Proporcionalidad, para que el nivel de fuerza sea utilizado acorde con el nivel de resistencia. Vamos a ver un cuadro, en ese cuadro está gráficamente explicado esto. El nivel de fuerza es acorde o debe ser acorde con ese nivel de resistencia. Y por supuesto, ahora hablando de legalidad, de derechos humanos, tiene que haber un supervisor, es decir, el control que permita la evaluación de las acciones del uso de la fuerza. Hablamos, por ejemplo, ustedes lo vieron, creo que todos lo vieron, fue viral, el elemento de la policía de Guadalajara que fue quemado por un manifestante, no sé si lo vieron. Yo asumo que sí, si hay alguien que no lo vio, pues simplemente el elemento llegó a la marcha, viene en su motocicleta y por la espalda uno de los participantes le rocía, me parece que es alcohol, gasolina, y le prende fuego en 2 minutos, ¿no? ¿Corre peligro? Si es real, inminente, es necesario, pues claro, ¿verdad? Los policías ayudaron, auxiliaron al compañero, no se logró la detención de esta persona, pero claro que se reunían todos los requisitos del artículo 7º de esta ley, ¿no? Entonces, me parece que otros videos, ayer vi algunos videos de allá, lo que estaba ocurriendo en Culiacán, hubo una balacera, unos individuos tenían una camioneta blindada y los policías no lo podían detener, todo lo rociaban, le disparaban y la camioneta seguía andando, ¿verdad? Y no pudieron detenerlo y se les peló. Y en otro evento, un oficial de policía casi fue atropellado por un pseudo narcotraficante y se hicieron de palabras, lamentaron la madre al policía, lo regañaron todo y bien, gracias a la fuerza, ¿no? Y todos hemos visto lo que pasó cuando nuestro presidente decía abrazos y no balazos, ¿verdad? Que desarmaron a unos militares y los cachetearon y tal, y no pasó nada. O también hemos visto cuando explotó una toma clandestina estando los militares presentes, ¿no? Digo, todos estos casos nos pueden revelar que se puede prevenir el uso de la fuerza
se puede utilizar y debe de haber una rendición de cuentas, ¿verdad? Para que pues siga utilizándose, porque todo lo que no se puede evaluar no se puede mejorar, ¿no? Y eso también implica determinar responsabilidades. Bueno, vamos adelante. Ahora bien, obviamente tenemos aquí una ley del uso de la fuerza, tenemos el decreto constitucional, el cuarto transitorio, pero este artículo quinto nos refleja que si hablamos del respeto de los derechos humanos, pues tenemos que ir al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto fue adoptado por las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Entonces, estos congresos, estos documentos todos están en internet, ¿verdad? Pero nos reflejan que también aquí, esta sería el origen, la base de la misma reforma constitucional y del nacimiento de esta ley. Y entonces estos principios, aquí están los principios que señala este código, ¿verdad? Este código, que está aquí, Código de Conducta de Funcionarios, que son, si los leen, los gobiernos organismos encargados de hacer cumplir la ley, adoptarán y aplicarán normas reglamentarias, etcétera, están empatados, sin duda, con este cuarto transitorio y con lo que pretende la ley, ¿verdad? Entonces, así tenemos, si lo vemos gráficamente, o lo pudiéramos ver gráficamente, podríamos ver que se está dotando de un tema legal al uso de la fuerza, ¿no? Y se pretende que todos los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley, ahí están los custodios, ahí está la policía, todos los que tengan que hacer cumplir la ley, se les dote de todos estos principios, armas, implementos para su función. Se también habla de la evaluación y fabricación y distribución de armas no letales. Y como ya decíamos, hay algunas que son ilegales, y si vamos a que todas son fabricadas en el extranjero, pues son normas distintas, ¿verdad? Tendríamos que adecuarlas a la no mexicana o modificar la no mexicana en eso. Y este cuarto principio señala mucho de lo que se pretende, es decir, utilizar lo menos posible medios violentos, sino ir primero hacia los no violentos. Una de esas formas, como ven aquí en esta imagen, es la sola presencia, ¿verdad? Los policías no me dejan mentir. Cuando en un estadio se ve que, digo porque yo lo he visto, cuando en un estadio se ve que un elemento está vestido de azul, un elemento de la policía está vestido de azul, casi lo andan retando, ¿verdad? Por no decir otra palabra. En cambio, cuando llega un mismo elemento, pero vestido de negro, a ese elemento de negro se le hace caso. ¿En qué tienen que ver los colores? Pues tienen que ver todo. Se identifica al policía de Guadalajara como el de tropa y al de negro como de un grupo élite, ¿verdad? Curiosamente es algo psicológico. Entonces, también nos dice que esos principios del mismo código nos señala que cuando es inevitable el empleo de armas, se tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? ¿Se puede pasar de un paso al otro inmediatamente? Sí, ahorita vamos a ver en qué caso. Entonces, primero se debe ejercer moderación, reducir al mínimo los daños, proceder de modo que se presente lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y notificar a parientes, amigos íntimos de personas heridas o afectadas. Bueno, como el deber ser, está muy bien, ¿verdad? Pero en la realidad eso no ocurre, ¿verdad? Si está afectado, herido, caído, golpeado, pues el policía es el que menos va y le notifica, oye, fíjate que golpeé a tu pariente, ¿verdad? Entonces, cuando se emplea la fuerza en el sexto principio, los funcionarios que ocasionen deben de hacerlo saber a sus superiores, de conformidad con el principio 22. No se pueden invocar circunstancias excepcionales, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para que se castigue el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza. Y eso también es una contención para los elementos de seguridad, ¿no? Y tenemos estos 9 o 10 principios, ¿verdad? Faltan muchos más, pero me gustó esta parte porque se adecúan a lo que está pretendiendo el transitorio y la Constitución, ¿no? Cuando se identifican, hay que dar claras advertencias
verbales, ¿verdad? Además de la presencia, las advertencias verbales, para que los individuos acaten esas instrucciones. Bueno, cuando una reunión lícita se convierte en ilícita, ¿cuándo será ese momento? No sé si Ricardo nos puede apoyar. Bueno, siguiendo estos principios, el 12 y el 13 es, si no es posible, hay que limitarlas al máximo necesario del uso de la violencia. También, y me brinqué a estos dos principios porque aquí se trata de que se pueda calificar el hecho, que se pueda calificar, que se dé capacitación y asesoramiento a las personas encargadas de hacer cumplir la ley. ¿Ah? Y no pueden alegar obediencia, ningún elemento puede decir es que tenía que obedecer, ¿verdad? Ya ven que ahora tenemos mandos exmilitares o militares en muchas de las corporaciones. No se puede alegar, es decir, tuve que obedecer la orden superior. Si tienes conocimiento que ese empleo de la fuerza es ilegal o va contra los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, nos volvemos a la ley, aquí regresamos a la ley, y vemos que nos invita a una graduación, ¿sí? A la graduación de este uso de la fuerza. La persuasión, es decir, indicaciones verbales y la simple presencia de la autoridad. Nosotros ya lo hemos visto cuántas veces hace falta, incluso en algo tan sencillo como un semáforo, ¿verdad? Una autoridad, alguien que haga las veces de autoridad, llegue y empiece a dar indicaciones. Con la sola presencia de que está uniformado, hay que hacerle caso para salir de esta. Cuando se presenta un tiroteo, cuando se presenta un robo o una persecución, a quien atendemos es al que viene uniformado de azul y nos dice, hey, por favor, métanse a su casa, resguárdense, sepárense. Cuando hemos sido testigos, yo lo he sido, de algún homicidio, pues entonces la autoridad es la que nos dice, por favor, no rebasen las líneas que hemos puesto, el resguardo, el aseguramiento del lugar, y nos restringen incluso los desplazamientos, ¿no? También ahí viene la sujeción, utilizar la fuerza física con moderación. En algunos lugares y en algunos videos que ustedes sin duda ya conocen, se puede ver cómo la policía francesa utiliza métodos en caso de marchas, de situaciones donde hay muchas personas, utilizando una primera barrera, luego se hacen como un canal, a los más violentos se les toma, se les pasa a la segunda línea y ahí a mano vacía se les detiene, ¿verdad? Incluso se puede hacer por, digamos, a los elementos, y de acuerdo a las características de los elementos, se utilizan 3 o 4 niveles de fuerza para la detención de una persona. Bien, la inmovilización, como ven aquí en la imagen, lo hemos visto, restringir la movilidad, pero utilizando una intensidad dependiendo de la resistencia. Hemos visto, hemos sido testigos, yo creo, todos, de cuando han detenido algún miembro afroamericano y le han puesto la rodilla en la garganta hasta asfixiarlo, ¿verdad? Por supuesto, es exceder la intensidad con la que debe darse esta inmovilización. Y luego vemos que hay una incapacitación, este quinto punto, con máxima intensidad, ¿no? Armas menos letales, o sea, pero que no quieren provocar, no buscan provocar la muerte de esta persona, sino de neutralizarla, ¿no? Ante esta violencia o resistencia. Ya la lesión grave, que como hablábamos de las armas de fuerza letal, son utilizadas pues, para proteger la integridad de la autoridad o de las personas ajenas. Y claro que utilizando estas armas puede dañarse al agresor. Por último, la séptima, la muerte, ¿no? Utilizar la fuerza letal como una acción excepcional. O sea, hay que procurar, y la ley lo dice, los principios lo señalan, es la acción excepcional. Y ahí está permitido el uso de armas menos letales o de fuego, con la finalidad de repeler o neutralizar la agresión. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son? Este artículo es fundamental que ustedes, digo, ahora que andan tan de moda los jugadores, futbolistas y las personas que se tatúan, si algo se tienen que tatuar es este artículo, ¿verdad? Porque esto es como su licencia, ¿no?
para repeler eficazmente una agresión. En esta, ya la ley nos permite no acudir a la jurisprudencia, a las interpretaciones vagas o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Sino que ya en este mismo momento nos está diciendo, la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica en dirección a una persona es una amenaza letal. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí se entiende, Tomás? Tomás, Sí, profe. ¿qué entendió? Sí, profe. Platíqueme, ¿qué entendió? Perdón. Sí, lo que usted Perdón, entendió. de las armas menos letales. Ok. Sí. De las armas menos. Sí, ok. De las armas menos letales, hay que usar gradual, tiene que ser gradual a la proporción del acto, o sea, de la acción que ejerza del oponente hacia el oficial. Tiene Sí, que ser no. graduado y espaciado. Excelente, pero ahora le pregunto, del 7, lo está viendo en pantalla, ¿verdad? Artículo 7, fracción primera. Sí, Ok, sí, profe. dice ahí, la acción de apuntar con el cañón un arma de fuego o una réplica de la misma en dirección de una persona se considera amenaza letal inminente. Eso, sí. De acuerdo a lo que decíamos de la graduación, ¿qué procede? Sí. Usted dígame, ¿qué procede? Ahí, ok. Cuando se ve amenazada la integridad de una persona, cualquiera que sea, ¿sí? Tiene que, el oficial de policía tiene ¿sí? que hacer uso de su arma, en cuanto ve el cañón, apuntando hacia el objetivo. Así, exactamente. Ya sea un arma original o una réplica. Así está. Y ya se ha dado que en las réplicas hay unas armas tan idénticas, profe, que a veces las confundes. Y claro. pues tienes que accionar. Muy bien, excelente, Bueno, excelente. Aquí en el jurídico de la Policía de Guadalajara, tuve oportunidad de conversar con un abogado en donde en un evento, un elemento de la Policía de Guadalajara tuvo que disparar contra un individuo que tenía un arma que era réplica. Y entonces, en base a eso, en ese momento le dio sus balazos, cayó el individuo, ya llegó el agente del Ministerio Público, etcétera, etcétera. El elemento estaba aturdido, dijo, ahorita me van a detener. Llegó el jurídico de aquí de la Policía de Guadalajara, vio toda la situación y dijo, oye, aplícale el séptimo fracción primera. Ahí mismo lo dejaron ir al elemento. Ahí mismo le aplicaron esta ley y, oye, ¿qué? Pues yo cómo iba a saber que era réplica. Además la ley me protege. La ley dice que si me apuntas con el cañón, sea original o réplica, puedo defenderme o defender a terceros porque es una amenaza letal inminente. No sé si todos queda claro, ¿no? Lo mismo ocurre con estas fracciones, ¿no? No soltar el arma de fuego o réplica después de una advertencia clara. La acción de poner en riesgo la integridad de una persona con un arma punzocortante. Disparar el arma de fuego, accionar el disparador, o sea, efectivo no, ¿verdad? La acción de portar o manipular un explosivo o una réplica. Las acciones tendientes a aperturar objetos o sistemas que pueden tener efectos letales, ¿verdad? O sea, aquí hablamos de bombas, ¿no? U otro tipo de objetos. Entonces, este es clarísimo. Ahora bien, vamos a los protocolos porque se me está acabando el tiempo. Aquí, en los protocolos o procedimientos del uso de la fuerza, hay que atender a lo que dice aquí este artículo. Perspectiva de género, ya lo decíamos, porque es distinto que vayan a la marcha feministas, por decir algo. No tengo nada contra las feministas, pero ya nos ocurrió que marchar las feministas, las mujeres policías las protegían y las feministas golpearon a las policías. Explícame esa parábola, ¿no? Oye, va a haber niños o niñas en la marcha, va a haber adolescentes, situaciones de riesgo, hay una guardería por ahí, hay escuelas, hospitales, templos, todos estos elementos y muchos más se toman hoy en día en cuenta para evitar que el uso de la fuerza, por supuesto, pero también la resistencia, ¿verdad? Oye, te vas a manifestar pacíficamente, ahora adelante, todos vamos para allá, ¿no? Porque ha habido un caso, y aquí pongo el caso, en este pueblo, que es impronunciable en Puebla, en donde un muchacho, un menor, José Luis Tehuatli, murió tras recibir un impacto de un cuetón.
encontrándose a 80 metros de los policías. Cuando se describe la lesión, se ve que las capacidades del dispositivo no se consignó en ninguno de los reportes. O sea, el proyectil era diseñado para barricadas ligeras en disturbios penitenciarios. O sea, un contexto distinto al del pueblo y de la manifestación esta que tiene lugar. Y la distancia efectiva es de entre 45 y 100 metros. Entonces, no era nada normal pues que padeciera la muerte, ¿verdad? Queriendo disuadirlos, pues cayó en la muerte esta persona. ¿Por qué? Porque no se tomaron los protocolos y procedimientos necesarios para utilizar la fuerza debida, ¿verdad? La fuerza y el arma, me corrijo. Entonces, aquí está clarísimo, ¿no? Esta es una primera conclusión que podemos sacar. Si tú tienes un dispositivo que no es el apropiado, tienes la consecuencia de que puede producir lesiones más graves de las necesarias, o incluso la muerte, ¿no? Y que tampoco se lleve un registro antes, durante y después, y eso también implica una responsabilidad para el elemento o mando, ¿verdad? Bueno, todavía me faltan algunos artículos por aquí. Ay, caray, se me movió. El artículo 9. Entonces, los mecanismos de reacción en el uso de la fuerza son controles cooperativos, o sea, da la indicación, control mediante contacto, intervención en funciones motrices, agarrarlo de la mano, ¿no? Sometimiento corporal o control corporal y tácticas defensivas. Y por último, aquí lo tenemos, la fuerza letal, ¿verdad? Como he dicho, hay que graduar e ir subiendo este tipo de controles. Estas son las clasificaciones. El artículo 10 nos habla de la clasificación de conductas que ameritan el uso de la fuerza, ordenadas por su intensidad. Bueno, ya lo hemos visto, resistencia pasiva, ¿verdad? Y la misma ley nos dice, oye, si hay resistencia pasiva, ¿no? Sin violencia, entonces aplícale la 1 y 2 del artículo 9. Si hay resistencia activa, entonces aplícale las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 9. Es decir, si hay violencia, amago, amenaza. Hay algunos autores que dicen que la fuerza, bueno, la ley contempla que la fuerza debe ser relativa a la resistencia. Pero algunos autores dicen que esto no es así, o no debe ser así, porque luego se envalentonan y pues ya valió, ¿verdad? Bien, por último dice la resistencia de alta peligrosidad. Ahora sí, violencia, amago, amenaza de armas o sin ella, con las cuales puede causar a otras lesiones graves o la muerte. A veces hemos visto a través de las noticias cómo, sobre todo ahora que hay mucha violencia contra las mujeres, cómo el activo del delito, hombre, intenta quemar el domicilio conyugal, ¿no? No trae una pistola, no trae otro instrumento, pero el mismo fuego puede poner en peligro, amenaza sin duda, de forma real, a las personas habitantes o no de ese domicilio. ¿Están de acuerdo? Veamos al 11. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues, ¿cómo lo debemos de agotar? Estos son los niveles de uso de la fuerza. ¿Qué hago? Presencia de la autoridad, es la primera forma de contacto. Persuasión, disuasión verbal. Oye, sal, amigo, no sé qué, ¿verdad? Y reducción física de movimientos. Ahí vamos, ¿no? En ese sistema gradual, ¿no? De graduación. Obviamente la presencia de la autoridad es importantísima, ¿no? El uso adecuado del uniforme, el uso adecuado del equipo y una actitud diligente. O sea, yo me sorprende, tengo compañeros policías que siempre están, como dicen, a las vivas. Así me voy a permitir decirlo, ¿verdad? Siempre listos para la acción, pero pausados, ¿no? Pausados, pero siempre listos. Y eso es muy bueno. Utilización de armas incapacitantes, ya platicamos. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal. Bien, vámonos. Este es otro de los artículos que se pueden marcar como importantes. Entonces tenemos el 7, que nos da las salidas para que sea inminente la amenaza, y tenemos que cómo se justifica ese uso de la fuerza. Pues cuando la agresión es real, o sea que no es hipotética ni imaginaria, no creí yo, me imaginé, pensé, asumí, no, es real, es actual e inminente. Si en el caso del policía que quemaron por la espalda
hubiera alguno de los elementos sacado su arma y disparado en ese momento y mata al individuo, se adecua a este artículo, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo que es una agresión real, le echó gasolina, le prendió fuego, en ese momento ahí, pasando todo ese momento, y era inminente, ¿no? Si aquí ya se había consumado, de hecho, el hecho, ¿verdad? Si en el intercrímenes, o sea, si en el momento entre que le echa la gasolina y le prende fuego, le surge el disparo, sin duda se da todo este actuar. Cosa distinta, si después de que le prendió fuego y corre, ¿verdad? Y lo golpean o lo balancean, entonces ya no se puede dar porque ya pasó este momento. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Si no, pues lo podemos discutir. Entonces, si hablamos de que sea real, actual o inminente, sin derecho y pone en peligro, entonces dice, el uso de la fuerza de los niveles referidos del 1, del 1 al cuarto del artículo 11, eran insuficientes para repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de resistencia. O sea, yo eso lo hago y lo evalúo en 2 segundos, ¿no? Yo creo que todos los elementos y las personas en general, pues vemos cuando hay una situación que está fuera de control, ¿verdad? En alguna fiesta, cuando yo tenía 15 años, fui al baño, ¿verdad? 15 años y fui al baño. Salí del baño y estaba ya la trifulca, ya se estaban aventando sillas, ya estaban, el estéreo del disc jockey ya lo había aventado por allá, ya se estaban a puñetazos un grupo contra otro, ¿no? O sea, ya necesitábamos que se utilizara la fuerza, que entraran y los controlaran a todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí, esta es una pirámide gráfica de lo que hemos hablado de los artículos 9, 10, 11 y sucesivos. Aquí claramente se ve en la flecha, si ustedes la ven aquí en medio, cómo es en ambos sentidos, ¿no? Aquí está el ciudadano, aquí está el policía, presencia del policía, y se le disuade, se le da órdenes, se le verbaliza una orden, él tiene que cooperar o no coopera. Si hay un control de contacto, porque hay una resistencia pasiva. Hay una resistencia activa, control físico, ¿verdad? Aquí están las tácticas defensivas no letales, agresión, hasta llegar a la fuerza letal, porque hay una agresión letal, ¿verdad? Este cuadro lo aclara muy bien. Este también está dentro de internet, ¿verdad? Que después les paso si no la presentación que les sea útil. Ok, vamos a ver. Casi llegamos al final, ¿eh? Me dijo el maestro que tenemos como 45 minutos. Los agentes pueden tener a su cargo de portar las siguientes armas. Esta ley nos autoriza. ¿Cuáles son las incapacitantes menos letales? ¿Verdad? Bastón. Ay, alguien pitó. Ay, Dios. Incapacitante, bastón, PR 24. Si ven la fracción primera, inciso B, dice dispositivos que generen descargas eléctricas. Yo le puse aquí una nota, es indefinido. ¿Cuáles son? Desde la pica para llevar reses al matadero, ¿verdad? Hasta lo que hemos visto ahí en internet, ¿no? Donde hay alguna persona que en el bar pasa con sus alambritos y dice toques, 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 ¿verdad? Pues eso no es así, es una arma, se trata pues de esas pistolas que dan toques eléctricos y imposibilitan a uno durante un buen rato. Esposas, candados de mano, sustancias irritantes, aerosol, ¿verdad? Sustancias irritantes, aerosol no lo define, también queda así muy abierto. Mangueras de presión, perdón, alguien está utilizando, tiene el micrófono abierto y están recibiendo mensajes o algo así, y no sé si nos pudieran auxiliar con eso. Gracias. Letales, aguas de fuego permitidas, explosivos permitidos, ¿no? Y aquí hay la nota, ¿no? Las instituciones de seguridad deben dotar a los agentes con el equipo de protección para su integridad. Bueno, en todos los casos, en todos, aquí nos habla de que hay que irnos al artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Bueno, este artículo 24 y el 29 hablan de la licencia. En el caso de las policías, de la licencia colectiva, ¿verdad? Que nada más pueden utilizar en su servicio. Bueno, llegamos a la planeación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para un legal uso de la fuerza? Pues para un mejor uso de la fuerza, para un legal uso de la fuerza, para que el uso de la fuerza esté normado por los derechos humanos,
pues tenemos que ver qué tipo de evento vamos a cubrir. Si es social, si es deportivo, social deportivo, porque no es lo mismo, decíamos, que en el estadio, donde está, ni en el estadio es igual estar con la barra que no estar donde está la barra, ¿verdad? O la porra, como quieran llamar. O en los equipos, el tipo de equipos, la ideología, etcétera. ¿En qué lugar se va a desarrollar? ¿Cuál es el recorrido? Número de participantes tentativo, identificación de líderes, porque fíjense, una forma de controlar a los que están ahí en el estadio, 2.500 personas, 3.000 personas, es identificar a los líderes. Cuando uno identifica a los líderes, con ellos se puede dialogar o a ellos se puede recurrir para que controlen a sus huestes. Entonces, si hablamos de 500 personas, pues agarras a esos 50 líderes y esos 50 líderes les dices, oye, con calma, porque si no, contigo va primero, ¿no? Y luego ya los demás. Entonces ellos mismos calman a su gente. También saber quién interviene en esa planeación. Puede ser como la romería, ¿verdad? Que participa el municipio de Zapopan, el municipio de Guadalajara, bomberos, gobierno del estado, ¿verdad? Entonces, ¿quién lleva, cuál es la estrategia, qué parte le toca a cada quien, quiénes son los mandos, las rutas de entrada, rutas de salida, puestos de mando y estado de fuerza, ¿verdad? ¿Con cuántos cuento? Oye, pues para este tema de la romería se determinó, por ejemplo, que no hubiera tren ligero en algunas estaciones y que en las estaciones donde no iba a haber tren ligero estuviera 1 o 2 policías con presencia, ¿verdad? Con presencia para controlar que algún vago o un vándalo intentara dañar estas estaciones. Bueno, ahora bien, la gran pregunta que yo creo que todos tienen, no sé si la tienen, pero es, ¿para qué me sirve esta ley, no? Juan Carlos Farías Chávez, presente. Esa es la gran pregunta, ¿no? De que todos tenemos. Oye, entonces, ¿me sirve o no me sirve esta ley y para qué me sirve? Decíamos del artículo 7º que lograran tatuárselo por ahí, porque vamos a hablar, aquí hay doctores en Derecho, hay abogados, hay maestros en Derecho, algunos son amigos y conocidos míos, y creo que tienen la capacidad pues de poder dialogar en esto, y todos los que no lo son o tengan otra carrera afín, quiero tratar de explicar esto pues de la forma más sencilla para todos, ¿no? ¿Qué es un delito? Es un delito. Una conducta típica, es decir, que que está contemplada en la ley penal o en alguna otra ley, que esa conducta típica tiene un tipo penal, por eso se llama típica. Es decir, que es como una receta. Si hablamos del delito de fraude, ¿verdad? Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que se halle, se hace ilícitamente de una cosa ajena, mueble para sí o para otro. Entonces, esos elementos, todo eso, es decir, que sea un engaño, aprovecharse del error o del engaño para obtener un lucro indebido, son parte de esa conducta, de ese tipo penal, y eso nos lleva a que sea típico. Es antijurídico porque va en contra de la ley y es culpable. ¿A quién se lo atribuimos? Entonces, este delito que tiene 4 elementos para acreditar se hace de forma escalonada. Primero, ¿cuál es la conducta? ¿Qué es una conducta? Es un movimiento corporal voluntario que produce un resultado material. Y aquí puse un ejemplo, ¿no? Un policía toma un arma de fuego, apunta a una persona, presiona el disparador, o sea, el gatillo, y al hacer este movimiento tiene como consecuencia que la bala del individuo produzca un daño o menoscabo en la salud, incluso la muerte, ¿no? Entonces, el artículo 206 comete el delito de lesiones, toda persona que por cualquier causa causa un menoscabo en la salud de otro. Ahí estaríamos de acuerdo que se cumple, ¿no? El tipo penal. Sería típico, ¿no? Típica esa conducta. Entonces, tenemos el segundo elemento, ¿no? Es la tipicidad, o sea, la adecuación entre la ley y el tipo penal. Perdón, la adecuación de la ley y el hecho. Es tipicidad. Aquí me faltó poner esta tipicidad, ¿no? Porque es parte de la conducta descrita en la norma, pero ya llevada a la realidad. Y entonces, la antijuridicidad, ¿no? Cuando no existe una causa de justificación, es decir, si el policía le dispara porque sí, pues no hay causa de justificación. Pero si el policía dispara porque es agredido, entonces el artículo 22, ¿qué señala? Excluyen de responsabilidad las siguientes, fracción cuarta. Son causas de justificación, ¿cuáles? La legítima defensa,
La legítima defensa de la persona, honor, derechos o bienes del activo, así como la persona, honor o bienes de otro. ¿Sí? ¿Sí queda clara esta parte? Es decir, aquí vamos desgranando para qué nos está sirviendo esta ley. Si el policía, y aquí hay una primera media conclusión, al neutralizar al agresor y revisar el arma, se da cuenta que es idéntica, hecha en metal a un arma de fuego, pero es de utilería. Por lo que el elemento de la legítima defensa real no se satisface. Acuérdense lo que vimos, que sea real e inminente. Entonces no se acreditaría la causa de justificación y se acredita la antijuricidad como elemento del delito. Sin embargo, esta culpabilidad, que es, le vamos a reprochar o no a reprochar lo que hizo. ¿Ustedes qué creen? Pues este es un error, de hecho, ¿no? Opera cuando el sujeto activo considera que actuó bajo una causa de justificación. O sea, el policía tiene la seguridad que si no lo neutraliza, él hubiera perdido la vida o el tercero a quien está defendiendo. Así, el artículo 7 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza ya le permite dar una juridicidad a ese acto de la policía. ¿Se entiende? Para neutralizar a esta persona. Entonces, si ya le da una juridicidad al accionar de un policía para neutralizar a una persona que le apunta con un arma de fuego, este supuesto de la ley ya no permite tener ese tercer elemento, por tanto, debe quedar libre el policía. Entonces, si se dan los 4 elementos del delito, se da la figura del delito, o sea, del injusto, y tiene una pena, ¿sí? Pero si nomás hay 3 partes de esos elementos del delito, es el injusto penal, o sea, no da lugar a una pena, deja abierta la posibilidad a una responsabilidad civil, ¿verdad? Eso ya es otra materia, otro tema que no es para aquí, pero espero que con este ejemplo quede claro cómo la ley nos permite poder justificar la conducta del policía que se ve amenazado, él o un tercero, por una persona que trae un arma, bien de fuego, bien de utilería, o un arma punzocortante y amenaza la vida de otro. Bien, pues un gusto, no sé si fui claro, espero que sí. Si no, estoy a la orden. Y lo hice lo más rápido que pude porque pues estamos a las 8 de la noche. Me parece que me dieron tiempo de 45 minutos. Jazmín, al orden, a todos, a la orden. Muy rápido, ¿verdad? Sí, no se preocupe, doctor Miranda, si tenemos tiempo todavía. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario que tengan que hacerle al doctor Martín Miranda. José Antonio Torres Navarro. Nomás una aclaración, estoy estudiando todo el doctorado, soy maestro en Derecho todavía. Digo, para que no después tengamos un problema legal. Dice Alfredo de Jesús, si les pudiera compartir las diapositivas, sí, me dice Jasmina a qué correo se lo envío y con todo gusto lo comparto, sin problema. Jorge Antonio. Sí, maestro, quiero comentar algo. Sí. Nos ha dado pues una buena lección acerca de... ¿Se escucha? Sí, adelante. Bien. Nos ha dado una buena lección acerca de... Sí. Escucho. ¿Alguien abrió el micrófono? No sé quién sea, ¿se nos ayuda? Moisés David. Sí, maestro, buenas noches. Preguntando, entonces, ¿hay manera de que en su momento pueda proporcionarnos las diapositivas? Sí, sin quedaron problema. muy claras. Muy bien, yo se las paso a Jazmín me dice dónde y con todo gusto. Yo creo que se las estarán compartiendo al maestro Martín Jiménez, con todo gusto. Le agradezco mucho su atención. Para servirle. A ver, está hablando Jorge, ¿no? Jorge Antonio. Sí. Jorge, maestro, una situación. Sí. Nos ha referido sobre esta ley, sí. Para que habla con relación a cuando un elemento de la policía se enfrenta a una situación, sí. De haber accionado tras un operativo por la cuestión táctico operativa, sí. Cuando se ve enfrascado en estas situaciones. Sí.
indudablemente de que cuando el policía se enfrenta a esto y que, por ejemplo, por resguardar su vida y la de las demás personas en cierta situación, cuando está en un operativo y acciona su arma de fuego sobre otra persona porque se vio amenazado el policía, y por ese motivo accionó su arma de fuego que tiene a cargo, entonces indudable que hay un delito. Si muere la persona es homicidio, pero se va a justificar su actuar. Ajá, entonces la pregunta es esta: ¿considera usted que el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado debe detener a ese policía que accionó en contra de un ciudadano tras un operativo porque se vio intimidado, amenazado? Debe detenerlo y sujetarse el Ministerio Público a las 48 horas para resolver la situación jurídica, o de facto, de lleno, operar esta ley sin dejarlo detenido porque dice el policía obré de esta manera, y el área jurídica de la corporación del policía dice pues aquí se está ajustando lo correspondiente a la ley y por lo tanto no procede a su detención? Entonces la pregunta es, ¿se procede a la detención por parte del Ministerio Público mientras en las 48 horas se aclara la situación, o directamente se aplica la ley? Bueno, yo diría que se aplicara directamente la ley, y lo he visto. O sea, es decir, que en el mismo momento, en el mismo acto, el agente del Ministerio Público valora la situación, deja de facto libre al elemento, y claro, sí, después lo cita para que rinda su informe, etcétera, etcétera, pero nada más. O sea, de facto debe de utilizarse la ley. Sí, yo también opino igual, porque bueno, previo a esto, a esta ley, pues lo que se hacía en la fiscalía era, se detenía el elemento policíaco, claro, y en las 48 horas se dilucidaba la situación, esperar la autopsia, algún testigo, las pruebas en las manos del policía para ver si había accionado, el arma de fuego que se sujetaba a la balística correspondiente, y en las 48 horas se resolvía la situación. Para mí es mejor que inmediatamente se aplique la ley. Claro, gracias. Claro. Adelante, Joel, levantaste la mano, ¿no? Sí, de hecho, ya nada más para también iba a comentar eso. Obviamente, cuando un policía se involucra en esta situación, el Ministerio Público pues tiene que investigar. Sí, entonces, no es de que deje ir al policía. El Ministerio Público investiga, el policía integra sus informes. Cuando ya se resuelven las investigaciones es cuando ya pues ya se eximirá de esa responsabilidad al oficial. Sí, pero de entrada no ocurre como nos decía Jorge Antonio, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que incluso psicológicamente dirá un policía, ¿verdad? ¿Yo para qué me meto si después voy a estar detenido, incluso hasta procesado, ¿verdad? Mejor, ¿no? Y ahora con esto, pues es una herramienta que debe de utilizarse de facto, ¿no? De hecho, nuestro procedimiento, pues está siendo cada vez más ligero. ¿En qué sentido? Tuve oportunidad de estar en San Francisco en algunas audiencias de juzgados de distrito y juzgados del Foro Común, y en esas audiencias a mí me sorprendía que precisamente hacia donde vamos nosotros transitando es que llegaba la acusación, el Ministerio Público acusaba y decía, por favor, no le den fianza a este hombre que trae 300 kilos de droga, y luego llegaba la defensa y decía, por favor, denle la fianza de $25,000 porque tiene arraigo aquí, por esto, los UMAS, ¿verdad? Y luego el juez nomás volteaba a ver a las unidades de medidas cautelares, a ver, díganme, entonces apoyaban la información que tienen ellos, cuál es el riesgo de fuga, etcétera, etcétera. En 5 minutos, 10 no más, el juez determinaba, bueno, la fianza va a ser de $35,000, siguiente caso, ¿no? Entonces, los iban sacando así, ¿no? En las audiencias en que he tenido oportunidad de asistir aquí, antes se hacían, oye, fuiste liberado, aquí está tu oficio, y después del oficio, pues tenían que pasar con el alcalde, y después la firma, y total, iban saliendo a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y ahora el día, oye, pues alcanzaste fianza, ahí mismo en la audiencia, la juez te dice, oye, tienes derecho a fianza, van a ser $8,000, tienes 4 días para presentarlos, quedas libre en ese momento.
ahí mismo. Ya lo difícil es regresar por tus cosas al preventivo, ¿no? Y ya irte a tu casa. No, y de hecho ya... y parece que debemos de transitar a ese sistema, pues más práctico, ¿no? Así es. De hecho, fortaleciendo lo que comentó de esta ley, para mí se me hace una ley con pocos artículos, pero contundente. Tiene sus errores como la mayoría de las leyes, pero yo confío en que los legisladores la van a fortalecer, y también ha servido para la ciudadanía, porque se corre la voz también entre los mismos delincuentes de que ahora ya dicen, oye, ya no le apuntes a un policía porque un policía ya te puede disparar. Oye, ya no le saques una navaja a un policía porque puede disparar. Entonces, esta ley está sirviendo también para la sociedad, para que también sepan que nuestros policías ya tienen una herramienta, que obviamente, como en todos los casos, hay también quien no la utiliza correctamente. Obviamente. Habrá excesos. Yo me he estado dando cuenta hoy en las capacitaciones que ya oficiales de policía salen todavía más fuertes, más fortalecidos en su actuar, y ya es menos el miedo a perder la libertad. O sea, ya dicen, ya puedo actuar y no me van a castigar. Castigar ilegalmente, ¿no? También así es. Entonces, para mí es una de las leyes en cuanto al nuevo sistema penal, y reciente, pues tiene poquito esta ley, que es una herramienta muy eficiente para el policía. Excelente. Bien, tengo aquí un comentario de Juan Carlos Faría Chávez, y es para todos, ¿verdad? Dice, si un policía priva de la vida a un asaltante durante un enfrentamiento en el que repelió una agresión con arma de fuego, pero al responder le dio más de 10 disparos en el cuerpo al asaltante, ¿se considera uso excesivo de la fuerza? Está buena la pregunta, ¿no? O sea, yo pienso que sí y no, ¿verdad? O sea, sí porque parece que sí, ¿no? Y no porque pudiera ser. Jorge Antonio, adelante, Jorge. Y bueno, un asaltante que por parte de un policía recibe 10 balazos, por supuesto que estamos hablando de un exceso a la legítima defensa. Sí, el policía no puede alegar que lo minimizó con 10 balazos. Porque el policía está preparado, pasó por una capacitación, sabe manejar armas de fuego, sabe responder en ciertas situaciones, tiene experiencia. Entonces él sabe, un policía cuando dispara, dónde disparar para minimizar al individuo. Pero si el sujeto recibe 10 balazos, indudablemente que es un exceso a la legítima defensa. No, y quedamos que lo letal es al último, ¿no? Quedamos. Entonces, por ejemplo, si él sale el asaltante, oye, detente, tira el arma, no obedece, pues le disparo, ¿verdad? Una vez. Con eso ya lo reduje, ¿verdad? Pues entonces ya no necesita los otros 9, ¿verdad? Entonces, aunque claro, aquí la autopsia nos va a referir. Sí, el cuerpo recibió 10 balazos. Claro. 10 orificios de entrada, 9 orificios de salida. Entonces significa que la bala, el proyectil está alojado en el cuerpo, pero el mismo perito forense va a decir cuál fue letal, cuál fue mortal y cuál no. Sí, así es. Entonces ahí ya podemos ver si podemos llegar a eso, ¿verdad? A ver, Alejandro y luego Joel, ¿no? A ver, Alejandro, Casas. Bueno. Alejandro, ¿tienes apagado tu micrófono? No lo conecto. Ahí está. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Sí, claro. Adelante. Sí, maestro. Abundando al tema nada más, con referente al abuso de disparos, hay ocasiones, bueno, a mí me tocó en cierta manera un servicio donde se le tuvo que disparar a una persona que estaba súper drogada. Ah, sí. Y no fue basta un solo disparo, entonces se ocasionaron varios disparos porque él seguía en pie y portando un arma, entonces disparando también, entonces... Entonces... La amenaza seguía. Seguía, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues uno tiene que minimizar totalmente a la persona y pues puede correr el riesgo que puedan ser hasta más de 10 disparos, ¿verdad? Que sí, vamos por otro lado, por el otro tema de que sí estamos preparados, tenemos ya el protocolo, tenemos la certificación, sabemos el uso de arma y sí, efectivamente,
hay disparos certeros que deben de ser, por ejemplo, neutralizados, que es a la cabeza, donde definitivamente puedes controlar y minimizar a la persona. Pero en ciertos reflejos que pueda ser nocturno, que no tengas bien la visibilidad de la persona, pues sí corre el riesgo de que tengas que utilizar más disparos. ¿Verdad? Entonces, claro, en ese sentido, así es. Entonces, pues ahí más que nada sería valorar el perito, por qué la persona no, no caía y ver el grado de drogadicción que traía encima, ¿verdad? Claro, justificar esa amenaza que está ahí, ¿verdad? Así es. Y hay otro tema, digo, aprovechando el comentario, yo creo que aquí tendríamos que aplicar la del abogado, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Si así es. Drogado, si la amenaza sigue siendo inminente, tal, bueno, pues depende. O sea, oye, le metí 10, no, le iba a meter 15, pero se me acabaron las balas. Porque el otro tratando de justificarlo, claro, tratando de justificarlo, así es. Sí. Así es, maestro. Gracias, Alejandro, muy amable. Le agradezco, maestro. ¿Quieres decir algo a usted? Sí, iba a comentar, todo depende de la circunstancia, la pregunta es muy abierta, pero todo depende de los peritajes, de las declaraciones, de los testigos, si hay videos, si realmente la persona es muy resistente y muy fuerte o los disparos dieron en partes no vitales, o sea, en realidad son infinidad de circunstancias, por eso la etapa de investigación del MP. Ahora, la buena noticia es que el artículo 7 nos marca una pauta, ¿no? Y otro de los artículos que vimos, de que sea inminente, real. Oye, hay como nos decía ahorita Alejandro, traía una pistola, está drogado, le quise pegar en la mano y no se cayó, no se controló, luego le pegué en una pierna y luego le pegué en el tórax y siguió, entonces, pues, sigue la amenaza real inminente, ¿verdad? Ok, adelante, ¿alguien más? Una cuestión. Perdón, también para la legítima defensa, tomemos en cuenta las fintas. A lo mejor. La última palabra, ¿las qué? Sí. Para la legítima defensa también se puede tomar en cuenta las fintas, por ejemplo. Sí. Sí, por ejemplo, yo soy policía, me bajé al Oxxo, por algo dejé mi arma de fuego en la patrulla o en el vehículo oficial y de repente un sujeto adentro del Oxxo, afuera del Oxxo, me intimida, me amenaza, me va a asaltar y veo que hace una finta llevándose su mano derecha entre sus ropas. Para mí eso representa una agresión porque yo no sé si va a sacar una resortera, una pistola, un cuchillo, una navaja. Entonces, yo puedo también repeler eso que yo considero una agresión porque una finta también se considera para una legítima defensa. Bueno, pero sería más... No, adelante. Sí, profe, pero eso de las fintas traería una cierta complicación. Yo lo digo porque ya en lo jurídico, en lo legal, sería ya en juicio verlo, porque una finta puede presentar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, yo sí lo considero. Sí, es que podríamos tomar el ejemplo que nos da Jorge, pero decir, bueno, ya entonces nos salimos del 7, ¿no? Nos salimos del 7 porque ahí ya el 7 ya no nos protege en la conducta, ¿no? Ahí ya es un tema de interpretación y de decir, oye, yo cómo sabía que traía, no traía, bueno, salimos del supuesto. Yo lo veo así, no exactamente, sé, y como como la ley marca que debe ser proporcional al hecho o a la acción. Sí. Ajá. Por eso esa es mi duda. Bueno, si es proporcional al hecho, en cuestión de una finta, pues ahí, como usted dice, nos salemos del 7 y ya no abarcaría, pues, para la legítima defensa. Con el supuesto. Exactamente. Bueno. Muy bien. Sí abarca, pero es cuestión de una buena defensa. Por eso, pero ya estamos, digamos, para el efecto primero, que era, me sacó un arma y me apuntó, pues ahí está hecho, clavado el tipo penal, clavada la excepción y justificación en la ley, y ya no pasa nada, ¿no? Pero si es el otro, pues entonces ya es un tema de interpretación y una muy buena defensa, ¿no? Pero, maestro, pero en este caso, maestro. Sí, adelante, te escucho. Sí, pero en este caso, como servidores públicos,
yo creo que uno debe de concientizar, por ejemplo, en este sentido de que si yo veo que una persona va a sacarme una arma, Sí. Y uno se va a arriesgar a dispararle sin saber que efectivamente estaría portando un arma, bueno, pues aquí desafortunadamente o afortunadamente para uno, pues, yo le disparé y pues no sabía si traía un arma, pero mi instinto mío, ¿qué hubiera pasado si él hubiera sacado un arma y hubiera disparado? O sea, yo a lo menos vivo, tengo una defensa que a lo mejor me voy a sí, claro. un abogado y voy a salir de la cárcel, ¿sí? Pero una vez ya que me haya disparado, ya muerto, o sea... ¿Cuál defensa? Exactamente. Claro, sí. Entonces, sí, mientras se hagan peras o manzanas... Mejor vivo que muerto, me parece bien. Es buena la opción, pues. El tema es descubrir lo que la ley nos apoya, la ¿no? tuya, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Pues mejor Así la es. nuestra, ¿no? Mejor que lloren en su Así casa y es. no en la mía. Eso. Así es. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentar? No, y sobre todo, recordemos que la materia principal que la función principal de cualquier oficial que guarde el orden y la vida, pues eso precisamente, pues la vida integral primeramente como primera persona y seguramente a terceros, así como sus bienes. Primero lo primero, ¿no? Quiero yo considerar. Sí, profe. Bueno, sí, el 1 es sí antes que el 2. El 1 es antes que el 2, excepto en el 21. Sí. ¿No? Maestro, ya como último comentario para los que no están pues empapados de la función policial o de la seguridad, nada más comentarles que un policía no sale a la calle a perjudicar a una persona, no salimos con el deseo de lesionar y quitarle la vida a nadie, al contrario, protegerlos. Entonces, como lo digo, hay policías que no actúan apegados a la norma, pero la mayoría de oficiales de policía salimos a salvaguardar el bienestar de las personas, que para nosotros es una buena noticia que nos fortalezcan con este tipo de leyes, sí, pero en realidad salimos para proteger y servir, pues. Y servir. Y preservar la vida de las personas. Sí, sí. No, pues como dicen, ¿verdad? Todos somos bien bravos. Hasta que nos sucede algo y hay policía, por favor, venga y ayúdenme. Entonces, los elementos policíacos pues merecen tener una ley que les respalde en la protección de los bienes y derechos de ellos y de terceros. ¿Verdad? Me parece bien. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, Jazmín, pues adelante, agradecidos con el maestro Martín Jiménez, con la compañera abogada Jazmín Álvarez y con el maestro Víctor Sánchez, me lo saludan, por favor. Y quedo a la orden, si hay alguna otra invitación, con todo gusto pues nos preparamos y quieren que continuemos con este tema, pues también le damos. Tenemos también por ahí, nos decía el maestro Martín en la anterior sesión, hay algunos videos que tenemos también por ahí preparando, ya lo tiene él por ahí, yo les paso toda la presentación y para que quede a su disposición. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Quién quiere decir algo antes de concluir? ¿Quién? Ah, el maestro Martín. Adelante. Martín Jiménez. No, agradecer la asistencia y agradecer su excelente presentación, maestro Martín Miranda. Es un placer escucharlo, el manejo de la información tan ágil y tan sencilla que nos da siempre, bueno, aprendemos mucho con usted. Agradecerle por parte del maestro Víctor Sánchez Orozco, el secretario general del ayuntamiento, que nos haya apoyado, y del presidente municipal, que son los que nos están apoyando para realizar estas actividades en beneficio de la sociedad y del personal interno del ayuntamiento, ¿no? Gracias. Si no saben, tuve oportunidad de que el maestro Martín me apoyara en mi preparación para juicios orales, en donde fuimos certificados allá en STEC, en la Ciudad de México. Estuvo excelente comida, una excelente experiencia, ¿verdad? Del examen, ahí para romper el hielo. Saludos, estimado tocayo. Buenas noches a todos. Chao. Buenas noches, maestro. Muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Buenas noches.
Y recordarles que la próxima sesión tenemos al maestro Víctor Sánchez Orozco. Va a ser un honor para nosotros pues que él pueda dar una presentación. Entonces, para que estén, pues para que lo sepan y estén presentes el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos y pues ya saben cómo es la cuestión de la asistencia. Gracias, que pasen buena noche. Me avisan, me invitan, ¿no? Si me pueden invitar, se los agradezco. Claro que sí, con gusto. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.